La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que sacudió los cimientos de la humanidad y dejó una huella imborrable en la historia. Podríamos hablar días enteros sin parar sobre los innumerables eventos que marcaron este oscuro capítulo de nuestro pasado, desde cómo una nación herida que cayó en las garras de un líder con grandes ambiciones, con sueños de conquista, hasta cómo un pueblo, unido en su desesperación, se enfrentó al ejército más temido del mundo en las calles devastadas de Stalingrado. Es impresionante ver cómo esos sueños de conquista los llevaron a luchar con valentía y determinación. Pero enfrentó al ejército más temido del mundo en las calles devastadas de Stalingrado. Hoy vamos a explorar los secretos más oscuros y misteriosos que dejó este conflicto global. Prepárate para descubrir lo que realmente sucedió. Aquellos enigmas que aún hoy, décadas después, siguen desafiando a historiadores y despertando la curiosidad de millones. Prepárate para descubrir los 7 misterios más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. El primero de estos enigmas nos lleva a las profundidades de la Segunda Guerra Mundial. El primero de estos enigmas nos lleva a las profundidades de los bosques polacos, donde se rumorea que yace oculto un tren cargado de tesoros nazis. Este no es un simple cuento para asustar a los niños. Existen testimonios, documentos y evidencias que sugieren que, en los últimos días del Reich, cuando la derrota era inminente, los altos mandos ordenaron ocultar una fortuna incalculable en oro, obras de arte y otros objetos valiosos en un tren que luego fue sepultado en un túnel secreto. Testigos de la época recuerdan convoyes militares moviéndose en la noche, acompañados de explosiones que sellaron entradas a minas abandonadas y de soldados que nunca regresaron de misteriosas misiones. Podría ser que, bajo nuestros pies, duerma aún un tesoro que cambiaría la historia tal como la conocemos. Pero los misterios de la guerra no se limitan a tesoros ocultos. Nuestro segundo enigma nos lleva a los cielos nocturnos de Europa, donde pilotos aliados vieron luces extrañas que parecían seguirlos. ¿Qué estaba pasando realmente? Increíble, ¿no? Conocidos como Foo Fighters, estos fenómenos luminosos desafiaron toda explicación lógica. ¿Eran armas secretas desarrolladas por los nazis? ¿O estos fenómenos luminosos desafiaron toda explicación lógica? ¿Eran armas secretas desarrolladas por los nazis? ¿O quizás visitantes de otro mundo atraídos por el caos de la guerra? Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar satisfactoriamente qué eran esas luces que danzaban en el cielo. Burlando las leyes de la física y dejando perplejos a pie, danzaban en el cielo. Burlando las leyes de la física y dejando perplejos a pilotos experimentados. El tercer misterio nos lleva a las profundidades del Atlántico, cómo esos lo encontró a apenas 60 millas de la costa de Nueva Jersey. ¿Cómo es posible que un submarino acabara a miles de kilómetros de donde se suponía que estaba? ¿Qué misión secreta llevaba a cabo tan cerca de las costas estadounidenses? Las respuestas a estas preguntas se hundieron con el U-869, llevándose consigo los secretos de su tripulación. Nuestro cuarto enigma nos traslada a los laboratorios secretos del Tercer Reich, donde científicos trabajaban en proyectos que rozaban lo imposible. Entre ellos, brilla la campana nazi, un aparato que supuestamente puede desafiar la gravedad y, dicen, hasta viajar en el tiempo. Testigos describieron un artefacto en forma de campana, hecho de un metal desconocido, que emitía un brillo azulado cuando se activaba. Los experimentos con este dispositivo estaban rodeados del más absoluto secreto, y se dice que muchos de los científicos involucrados murieron en misteriosas circunstancias. ¿Logró el régimen nazi desarrollar tecnología que estaba décadas, si no siglos, adelantada a su tiempo? ¿Logró el régimen nazi desarrollar tecnología que estaba décadas, si no siglos, adelantada a su tiempo? El quinto misterio nos lleva a las heladas aguas del Ártico, donde se libró una guerra secreta por el control de estaciones meteorológicas vitales para la planificación de operaciones militares. En este escenario desolado, un grupo de soldados alemanes logró sobrevivir durante meses,
aislados del mundo y rodeados por el enemigo. Lo más sorprendente de esta historia es que mucho después de que Alemania se rindiera oficialmente, estos hombres seguían luchando. ¿Cómo lograron sobrevivir en condiciones tan extremas? ¿Y qué pasó por sus mentes cuando finalmente descubrieron que habían estado luchando una guerra que ya no existía? ¿Nuestro sexto enigalmente descubrieron que habían estado luchando una guerra que ya no existía? Cuando Hitler y sus más cercanos colaboradores se refugiaron en el infame búnker de Berlín. La versión oficial dice que el Führer cercanos colaboradores se refugiaron en el infame búnker de Berlín. La versión oficial dice que el Führer se suicidó allí junto a su esposa Eva Braun. Sin embargo, durante décadas han persistido rumores y teorías que sugieren que Hitler logró escapar. Avistamientos en Sudamérica, documentos clasificados y testimonios contradictorios han alimentado estas especulaciones. ¿Es posible que uno de los hombres más buscados de la historia haya logrado burlar a las fuerzas aliadas y vivir el resto de sus días en el anonimato? La falta de evidencia concluyente mantiene vivo este debate hasta nuestros días. Finalmente, nuestro séptimo y último misterio nos lleva a las profundidades de los archivos militares, donde aún hoy, documentos clasificados guardan secretos que podrían cambiar nulidades de los archivos militares. Aunque oficialmente ese tridente de Roswell, ocurrido en 1947, poco después del fin del conflicto, aunque oficialmente se trató del choque de un globo meteorológico, persisten las teorías que lo vinculan con tecnología experimental desarrollada durante la guerra o, incluso, con visitantes de otro mundo. ¿Qué secretología experimental desarrollada durante la guerra o, incluso, con visitantes de otro mundo? Estos 7 misterios son solo la punta del iceberg de los enigmas que la Segunda Guerra Mundial dejó, un conflicto de tal magnitud que involucró a prácticamente todo el planeta tras de sí. Desde no podía sino generar historias que desafían nuestra comprensión y alimentan nuestra imaginación. Desde tesoros ocultos hasta tecnologías imposibles pasando por batallas olvidadas y conspiraciones que se extienden hasta nuestros días, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una fuente inagotable de misterios. Cada uno de estos enigmas nos recuerda que, a pesar de los años transcurridos y la exhaustiva investigación realizada, aún hay aspectos de este conflicto que permanecen en las sombras. Quizás, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, logremos desentrañar algunos de estos misterios. O tal vez, como ocurre con tantos secretos de la historia, estén destinados a permanecer ocultos para siempre, alimentando la curiosidad y la imaginación de generaciones futuras. Lo que está oculto siempre despierta la curiosidad y la imaginación. Lo que es innegable es que estos enigmas nos recuerdan la complejidad y el alcance de un conflicto que cambió el mundo para siempre. Nos invitan a reflexionar sobre los límites de la ambición humana, la naturaleza del poder y los secretos que yacen ocultos bajo la superficie de los eventos que creemos conocer. La Segunda Guerra Mundial no solo redibujó las fronteras del mundo y alteró el equilibrio de poder global, también dejó tras de sí un legado de preguntas sin respuesta, de historias inconclusas y de misterios que continúan desafiándonos. En cada uno de estos enigmas se esconde una lección sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Se esconde una lección sobre la naturaleza humana. Mientras reflexionamos sobre estos misterios, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otros secretos aguardan ser descubiertos? ¿Qué verdades ocultas podrían cambiar nuestra comprensión de este capítulo crucial de la historia humana? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, estos 7 misterios perturbadores de la Segunda Guerra Mundial seguana, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, estos 7 misterios perturbadores de la Segunda Guerra Mundial seguirán cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento, recordándonos que, incluso en los eventos más documentados de la historia, siempre hay espacio para el misterio y la sorpresa.